Gracias, senador. Senador Urtubey tiene la palabra. Sí, señor presidente. En primer lugar, destacar que este proyecto llega a este recinto después de un extensísimo debate. Es poca mi experiencia en esta Cámara, pero creo que ha sido un debate muy intenso, muy amplio, donde hemos escuchado voces no solamente de expertos, juristas, recién Artaza se refería al doctor Binder y al doctor Mayer, sino también de operadores del sistema judicial de las provincias que tienen la experiencia en la aplicación de este sistema. Y ha sido en el fragor de estas exposiciones donde hemos introducido, creo que el número de cambios más significativo a un proyecto del Poder Ejecutivo como hemos hecho en este caso. Yo quiero aprovechar porque ha habido ya una expresión general de los fundamentos del proyecto. Yo quiero aprovechar para referirme puntualmente a algunas de las, yo creo, de las más serias objeciones que se han hecho a este proyecto de boca del senador Sanz y del senador Neidendorf en dos temas centrales, como son el artículo 5º, que para mí no era un tema central, pero dada la trascendencia que le ha dado el doctor Sanz, vamos a referirnos a ellos, y el tema del artículo 35 de la suspensión de juicio a prueba para extranjeros. Tiene razón Sanz cuando dice que hay que distinguir muy bien lo que es una acción de nulidad de lo que es una acción de revisión. Son dos cosas totalmente distintas. La revisión de condenas, porque así se llamó originariamente, está en todos los códigos, yo recuerdo hace unos 500 años, en todos los códigos procesales del mundo y con cualquier sistema, la revisión de condenas está siempre presente, inclusive en la justicia norteamericana. Ustedes habrán visto muchas situaciones donde condenados a muerte introducen la revisión de condena. Hay muchas películas, mucha literatura sobre el tema. Es decir, la revisión de condena siempre ha sido, tradicionalmente, en el derecho penal humanista, un último recurso a favor del condenado que siempre ha estado presente. O sea, la revisión de condenas, el argumentar que por qué es para condenados y por qué no es para no condenados no tiene ningún sentido, por lo menos en la tradición de la historia del recurso de revisión de condenas. El recurso de revisión de condenas está en este proyecto, creo que por una larguísima tradición oral, como pudo haber estado y está presente en todos los otros. Y otro asunto muy distinto es la acción de nulidad de una sentencia o de cualquier acto procesal. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos casos? En que en la revisión de condena siempre hay una cosa juzgada válida. Yo reviso una condena porque hay una ley posterior más benigna o un hecho nuevo y reviso una condena que no está atacada de nulidad. La reviso simplemente porque hay un hecho posterior, nuevo. No puedo acusar de nada al juez anterior. Hay un hecho nuevo, una ley nueva que le modificó la pena, por ejemplo, al robo con armas. Tengo un condenado por robo con armas, le modifico la pena, le tengo que hacer la reducción de la pena proporcional a la pena, o en el caso de que apareció una nueva prueba, recién se dijo acá, un ADN, por ejemplo, en un condenado por violación, aparece, se tomó el registro genético del semen ubicado en la víctima y en un acto posterior se detiene una persona y se hace un examen genético y coincide con el ADN, registrado en la causa anterior. Es un hecho nuevo que motiva una revisión de la condena de violación. Es decir, estos son los casos de revisión de condena que no tienen absolutamente nada que ver con los casos de nulidad de sentencia. En la nulidad de sentencias, como ha pasado en el caso AMIA, o como ha pasado en las causas de punto final, porque acá en las causas de punto final lo que se decretó es la nulidad de la ley de obediencia debida del punto final, tanto en este Congreso como en la Corte Suprema, y en función de esa nulidad cayeron todos los actos consecuentes que habían determinado, en el caso de leyes de juicio de lesa humanidad, sobreseimientos de militares genocidas. Cayeron actos de sobreseimiento y en los casos de la AMIA cayeron o pueden caer actos de condena o sobreseimientos como fue el de Galeano. Es decir, una cosa muy distinta es la nulidad y otra cosa muy distinta es la revisión. Y tiene razón Sanz, que la nulidad no tiene por qué estar en el Código porque obedece a los principios generales del derecho. Todo acto de nulidad
implica que, sancionada la nulidad, el acto va a perder sus efectos, se va a retrotraer la situación a su estado anterior y va a perder todos sus efectos. ¿Esto qué quiere decir en buen romance? Que una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, no importa, en la nulidad no importa que sea condenatoria o absolutoria, va a, como es un acto nulo, se va a considerar como no existente y va a perder todos sus efectos. ¿Cuáles son sus efectos? Puede haber sido un embargo, puede haber sido un sobreseimiento, puede haber sido cualquier medida de seguridad y, por supuesto, va a caer la condición de cosa juzgada, pero no porque sea una excepción a la cosa juzgada, sino porque esa fue una sentencia nula, de nulidad absoluta, y por lo tanto no puede producir ningún efecto, ni los propios ni siquiera la cosa juzgada. ¿Piden una interrupción, senador? Sí. Presidente, le agradezco al senador, pero como él ha participado tanto en este proyecto, que ya que está hablando del artículo 5 y que yo comparto con él, que es desde el punto de vista de la revisión, le vuelvo a insistir que en realidad hay antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se han reabierto causas en la Argentina a pedido de las víctimas. Entonces le vuelvo a pedir que incorporemos la víctima también, no únicamente el condenado. Gracias. Es que yo creo que son dos instituciones distintas. Me parece que una cuestión es, entiendo, la revisión es para el condenado, siempre ha sido tradicionalmente así, nunca ha sido revisión para la víctima. La apertura de causa por víctimas en procesos irregulares, por fallos de la Corte Interamericana, tiene que ver con nulidad de procesos por violación de garantías del debido proceso, que es muy distinto. Decretada la nulidad por parte de un organismo internacional, lógicamente, cualquier nulidad, haya condena o haya, en el caso de la víctima, o haya sobreseimiento, o haya impunidad, porque fue un proceso que culminó sin una condena, digamos, a ningún, en este caso de la policía, a una autoridad policial, y sea necesario reabrir la causa. Pero digo, cuando hay nulidad, repito, no mezclar nulidad con revisión de condena, cuando hay nulidad, la nulidad puede implicar la reapertura de una causa de cualquier naturaleza, con condena o con absolución, en beneficio del condenado o en beneficio de la víctima. Es absolutamente indiferente, porque usted lo que decreta es la inexistencia, la nulidad de esa sentencia. No importa, después verá si esa sentencia era absolutoria o era condenatoria. Es absolutamente indiferente, digamos, qué tipo de sentencia es cuando hay nulidad. Por eso creo que la cuestión de la nulidad de la sentencia cubre absolutamente todos los resquemores que plantea Sanz en este debate. No tiene absolutamente nada que ver con la revisión y tampoco pudo ser incluida en el artículo justamente por las razones que él mismo da, porque la nulidad obedece a los principios generales del derecho. Nadie dice que no se puede articular la nulidad de una sentencia y nadie dice que el consecuencia de la nulidad sea la pérdida de sus efectos. Pero muy distinto es que sea una excepción a la cosa juzgada. No es la nulidad de una sentencia, no es la excepción a la cosa juzgada, porque allí no hubo cosa juzgada. Por definición, no hubo cosa juzgada porque la sentencia era nula. Así que, para aclarar, digamos, la suspicacia en orden de este artículo, creo que no hay ningún impedimento para promover acciones de nulidad en cualquier causa, porque esto obedece a las leyes generales de la nulidad, no hay ninguna norma que lo prohíba y está absolutamente contemplado en el orden jurídico. Y la revisión, naturalmente, ha sido siempre revisión de condena. Esto obedece a una tradición larguísima de cualquier ordenamiento penal humanista, como se aprecia. Siempre la condena, como es una privación de la libertad, ha previsto la posibilidad de un recurso in extremis, en algunos casos y en otros no, porque tiene que ver con una persona privada de su libertad. Tratado este punto, en el caso de los derechos humanos quedaba clarísima la situación. La reapertura de todos los procesos interrumpidos artificialmente por sobreseimientos dictados por leyes nulas de nulidad absoluta, como eran las leyes de obediencia debida y punto final, fueron reabiertos justamente porque se decretó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y, consecuentemente, la nulidad de todos los actos que estaban fundados en esas leyes. Por eso se reanudaron las causas de derechos humanos. No se reanudaron por proceso de revisión de sentencia. Que quede muy claro, porque son situaciones absolutamente
diferentes. En el caso de los extranjeros, artículo 35 de nuestro proyecto dictamen de mayoría, como ustedes podrán notar, ahí se ha hecho una modificación que no es menor. El proyecto original se refería a extranjeros irregulares, a los cuales se les daba la posibilidad de solicitar voluntariamente y asistidos por su defensa técnica la suspensión del proceso que contra ellos se incoaba por un delito en flagrancia y la posibilidad de evitar la condena retornando a su país de origen. A poco de escuchar a muchísimos expositores que vinieron a las comisiones, con razón se dijo que el extranjero irregular, acá lo dijo también el colega Neiderhoff, el extranjero irregular tenía su propio régimen en la Ley de Migraciones. Tenía el artículo 29 de la Ley de Migraciones, que establece las causas por las cuales no puede una persona ingresar o permanecer en el país, y tenía los procedimientos de expulsión de los artículos 61 y 64 de la Ley de Migraciones, que establecían todo un procedimiento administrativo para la expulsión que empezaba primero por una oportunidad para regularizar y después no producir esa regularización con un acto administrativo consentido y firme, debidamente revisado en sede judicial, y luego la expulsión. Así que evidentemente había una superposición. No podía regularse el extranjero irregular en este código si estaba establecido en el código, en la Ley de Migraciones. Entonces, evidentemente, se sacó la palabra irregular y se dejó otra situación que dice simplemente extranjero. No se refiere a extranjero irregular. Y voy a explicar por qué. Porque el extranjero irregular va regulado por la Ley de Migraciones. El extranjero al que se refiere esta norma es aquel que no es irregular porque no tuvo un impedimento para ingresar al país o permanecer en el país. El impedimento recién va a nacer ahora que comete el delito y es pescado infraganti. No tuvo un impedimento para ingresar y permanecer en el país porque no le comprenden ninguna de las situaciones previstas en el artículo 29 del ordenamiento migratorio. Y tampoco es un extranjero regular. Recordemos que el extranjero regular es aquel que ha obtenido la residencia provisoria o definitiva en la Argentina y tiene su DNI marrón, ahora creo que no es DNI marrón, pero con el 97 millones, digamos. Entonces, a ese extranjero regular, fíjense la norma, los tres supuestos de extranjero, tres supuestos fácticos, extranjero regular puede pedir probation y se le puede dar una regla de conducta en el país, último párrafo del artículo 35, coherente porque ese señor ha primero solicitado la residencia, ha obtenido la residencia, ha demostrado medios de vida lícitos, tiene seguramente una familia en la Argentina y el hecho que ocasionalmente haya incurrido en una situación delictual de la cual obviamente no se puede, absolutamente nadie está exento y no tiene nada que ver la condición de extranjero o nacional, hace que este ordenamiento penal, coherente con la visión humanista que tiene la Ley de Migraciones, le da la posibilidad de evitar una condena que sí lo pondría en una situación irregular en el país y además, lo que es más grave, lo pondría en una situación irregular en su propio país. Entonces, ese extranjero que entró y cometió un delito tiene la posibilidad de evitar una condena regresando a su país de origen y quizás en el futuro ingresar como corresponde. Es decir, hay tres situaciones fácticas para el extranjero. El extranjero regular, que puede pedir la provisión como cualquier persona y puede obtener incluso una regla de conducta que le obligue a estar en el país, que es someterse en cuidado de un patronato y fijar domicilio y eventualmente hacer tareas comunitarias. El extranjero irregular, que no está regulado en esta ley, es decir, que no tenía posibilidad de estar legalmente en el país, que tiene el procedimiento previsto en el artículo 61 y 64 de la Ley de Migraciones. Y este extranjero que comete un delito sin ser irregular, se le da una chance voluntaria, por supuesto, son beneficios que no son obligatorios, por eso me parece que la palabra no es expulsión, sino un egreso voluntario del país,
a los efectos de evitar una sentencia condenatoria, a ese extranjero, digamos que por razones de, uno presume que al no tener residencia, no tiene una situación, digamos, de vinculación efectiva con el país, se da la posibilidad voluntaria, repito, facultativa, de ausentarse del país y evitar una condena que siempre sabemos, todos los que hemos transitado en el mundo del derecho, en el mundo judicial y de la abogacía, sabemos lo que significa una condena, sobre todo para aquellos sectores vulnerables, lo que significa una condena, tanto acá como en cualquier país del mundo, país de origen o país de inmigración. Senador, está excedido un poco de tiempo. Si puede ir. Bueno, finalmente quería destacar otro aspecto muy importante que ha introducido la reforma, yo me refiero a la reforma que hemos hecho acá, que es la cuestión del juicio por flagrancia. Varios expositores, recuerdo al doctor Entre Ríos, el autor de la reforma Entre Ríos, y otros, Frederick, plantearon la existencia de un juicio por flagrancia. Y nosotros vimos la posibilidad de meter el juicio por flagrancia vinculándolo al procedimiento del acuerdo de juicio directo. Para no inventar un nuevo procedimiento y complicar la mecánica del código, pusimos que los procedimientos de juicio directo, el acuerdo de juicio directo, que permite directamente al fiscal y al defensor, cuando formalizan la investigación preparatoria, pasar directamente a juicio, saltando los 6 meses del año de plazo, e ir inmediatamente a un juicio oral, se aplique a todos los juicios por flagrancia. Así que todos los delitos en flagrancia que tengan una pena mínima que no supere los 3 años y sean cometidos en flagrancia van a ser juzgados de este modo absolutamente sumarísimo, que es un detalle no menor, creo que ha sido uno de los aportes más importantes en esta tarea de las comisiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Senador Berna tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Yo, para explicar el sentido del voto, voy a señalar que, siendo gobernador de mi provincia, impulsé el cambio del Código de Procedimiento Penal de la provincia, pasando del sistema inquisitivo a acusatorio, por lo cual, por una razón de coherencia, voy a votar afirmativamente. De esta manera, La Pampa formó parte de las provincias que modificaron el código y que se consideran de segunda generación. Las primeras que lo modificaron, Tucumán y Córdoba en el 91, Buenos Aires en el 97, Mendoza y Chaco en el 99, lo habían hecho logrando solamente remover la figura del juez de instrucción por el del fiscal investigador. Pero había poca atención al proceso de implementación. Esto llevó a que algunas provincias encabezadas, por lo menos en la zona nuestra, por Chubut, en el año 2000, se iniciaran las reformas de segunda generación, a las cuales adherimos con el proyecto que elevamos a la Cámara, que se aprobó en ese año 2006 y que entró en vigencia en el año 2011. ¿En qué se cambiaba? El nuevo modelo hacía foco en fortalecer la oralización en todas las etapas previas e incorporaba herramientas nuevas como la oficina judicial o las oficinas de gestión de audiencia. Este código forma parte de lo que se consideran los códigos de tercera generación, que en el caso también de las provincias cercanas a nosotros lo ha hecho en primer lugar Neuquén, lo está debatiendo Río Negro, y corrige algunas de las falencias que había en los procesos, fundamentalmente al simplificar y dinamizar las audiencias de la etapa intermedia. ¿Qué es lo que quiero señalar? Que en vista de la experiencia que tenemos en la provincia, yo no puedo dejar de impulsar la aprobación de este proyecto, pero sí quiero señalar de que hay que implementar un cambio cultural que requiere tiempo. En el caso de mi provincia, la ley fue votada en el 2006 y el código se puso en funcionamiento en el 2011 como consecuencia de la capacitación que hubo que hacer el Poder Judicial, del cambio cultural que hubo que implementar y de la resistencia que hubo de vencer de algunos sectores del Poder Judicial que se oponían al cambio de sistema. Finalmente está en funcionamiento y los resultados son positivos.
Si la ley que envió el Poder Ejecutivo era perfectible, sí era perfectible. La prueba está que se le hicieron 40 modificaciones o más. Si este proyecto es perfectible, también es perfectible. Yo creo que coincido con que hay que tomar una decisión en la implementación del juicio por jurado. Creo que hay que avanzar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal y de Defensa. Pero el oficialismo lo ha dicho con claridad, esos debates no los quiere dar todos juntos, los va a dar por separado, pero van en el sentido de implementar un sistema acusatorio que, en mi concepto, es mejor que el que regía, razón por la cual, y para ser coherente con la tarea que cumplí como gobernador de mi provincia, voy a votar afirmativamente. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Michetti. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos otra vez ante un debate estratégico de temas que son temas que probablemente tengan que ver con las próximas generaciones, que afecten, como decía recién el senador preopinante, la cultura de nuestra sociedad. Y creo que lamentablemente, una vez más, en temas que son de esta trascendencia, nos encontramos con una actitud del Poder Ejecutivo Nacional y de la bancada oficialista de utilizar un tema de semejante trascendencia para fines que no son tan trascendentes y sino más vale particulares y coyunturales. Esto nos viene pasando con varios de los temas importantes que tenemos que tratar en el Senado, que tenemos que tratar en el Congreso y que por lo general se banalizan al tomarse como herramientas para cuestiones de objetivos más chiquitos y de resultados más mezquinos desde el punto de vista político. Es obvio que la necesidad de avanzar en temas de materia de procedimiento penal, abandonando el sistema inquisitivo por un sistema acusatorio, digamos, era una cuestión bastante consensuada. De hecho, todos hemos hablado y el PRO también tiene sus proyectos en este sentido en la Cámara de Diputados. La diputada Patricia Bullrich, como presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y los diputados Pinedo y Tonelli desde el bloque del PRO están avanzando en esta temática con la misma orientación. Pero creo que el camino para tratar esta cuestión de fondo que teníamos, digamos, por delante era un camino un poco más profundo, un poquito más largo probablemente, y con mayor participación de la que hemos tenido en semejante materia, como la de cambiar desde un punto de vista estructural, de raíz, cultural, el modo del procedimiento penal. Entonces, bueno, esto lamentablemente lo que podría significar un gran avance en la forma en que juzgamos los delitos en el país, termina, por los motivos que más adelante voy a explicar, siendo disuelto por un proyecto que lo único que prevé que se haga efectivo inmediatamente es el nombramiento a las apuradas de fiscales y funcionarios judiciales, deja muchas dudas sobre qué harán con las causas en curso, sobre todo aquellas donde se investigan temas delicados en materia política. No se sabe cuándo ni cómo entrará en vigencia, otro de los temas importantes. No modifica la ley del Ministerio Público Fiscal ni la ley orgánica del Poder Judicial para permitir un funcionamiento de ambos acorde a lo que necesitamos para un nuevo sistema procesal. No dota a los fiscales de las herramientas necesarias, también decía el senador preopinante. Esto requiere de herramientas, requiere de tiempo, requiere de adaptación para avanzar ágilmente en la investigación. Se olvida de la última parte del proceso, que es la ejecución de la pena, y qué pasa con los condenados y la resocialización. Otro tema que para nosotros es trascendente como diputados elegidos por la Ciudad de Buenos Aires, que es que avasalla la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires legislando sobre materia que la Constitución Nacional hace 20 años ya le delegó a la ciudad, y carece de un debate, como decía, real y profundo, digno de una política de Estado, como debe ser esta cuestión. Ahora voy a hablar de algunos puntos en especial. Uno de los puntos que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión esta del nombramiento de los fiscales. El anexo 2 de la ley crea 1.750 cargos entre fiscalías y defensorías en todos los niveles y en todo el país. Uno inocentemente podría creer que esto es porque ya se han dado las condiciones
los estudios de impacto, se tienen claro en qué consistirá cada etapa de la implementación del proyecto. Y entonces hemos definido que esta es la cantidad de cargos y los distintos estamentos que tenemos que cubrir. Pero no, todas estas decisiones fueron diferidas para que lo haga una comisión especial que aún no ha sido formada. En cambio, el artículo 35 de este anexo 2 faculta al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría General de la Nación para nombrar a todas estas personas de forma inmediata, incluso antes de contar con las partidas presupuestarias, tanto que muchas veces cuando uno presenta un proyecto que tiene que ver con algún programa, alguna idea de política pública, el gran tema del oficialismo siempre es, bueno, pero cuéntenme de dónde salen los recursos, cómo vamos a hacer para sostener el proyecto en el tiempo. Bueno, en este caso tampoco hay, evidentemente, un estudio de esta cuestión, ni siquiera una propuesta o algo sobre la mesa. Entonces, no sabemos cuándo entra en vigencia el código, no sabemos qué necesitaremos para implementarlo, no tenemos las partidas presupuestarias claras, pero sin embargo se nombrarán 1.750 funcionarios, ni bien se apruebe esta ley. Me parece que esto no es otra cosa que lo que venimos viendo en varios de los proyectos de ley que se presentan en el Senado, cuyo objetivo es llenar al Estado de funcionarios más afines al gobierno actual una vez que se está por terminar el mandato. El otro tema es la redistribución de las causas. Es un aspecto que a mí me parece que es de sospechosa finalidad el planteado en el artículo 34 del anexo 2, en donde otorga al Ministerio Público Fiscal la facultad de redistribuir causas que hoy están asignadas a los actuales fiscales, bajo el argumento de descomprimir algunas de estas fiscalías con las nuevas que se crean. A esta altura, y viendo cómo se ha dado el tratamiento de esta cuestión, yo me permito dudar sobre qué causas y qué fiscales se redistribuirán. Redistribuirán los expedientes apartándolos de la investigación y entregándosela a los nuevos fiscales, que tampoco sabemos, porque no tenemos la ley del Ministerio Público Fiscal justamente sobre la mesa, cómo van a ser nombrados. Aunque se incorporara una reforma en el modo que el sorteo fuera efectuado, la verdad es que a mí no me deja muy tranquila este aspecto, ya que no solo debemos seguir garantizando la imparcialidad del fiscal y el juez en la investigación de las causas en trámite, sino que también nos interesa que todos los expedientes pendientes no se acumulen en pocos funcionarios y que terminen también archivándose por falta de mérito o por prescripción. Otro de los aspectos es la entrada en vigencia, lo estuve nombrando anteriormente. Una cuestión básica de todo proyecto de ley es la fecha de entrada en vigencia. ¿Por qué? Porque sabemos en ese momento entonces cuándo es que los beneficios que supuestamente la ley va a otorgar a los ciudadanos se van a poner en marcha, se van a poner van a estar presentes. Este proyecto no solo no determina cuándo entrará en vigencia, sino que delega este asunto a una ley posterior, es decir, que se tendrá que hacer en un futuro y cuyo proyecto no se encuentra aún ni siquiera ingresado en la mesa de entradas, ni tiene fecha estimada de presentación. Por el contrario, por este proyecto se delega la entrada en vigencia a la ley de implementación que diseñe una comisión bicameral, quien podrá tomar decisiones vitales para la implementación del nuevo código, situación que no podemos convalidar con nuestro voto, obviamente, y además comisión bicameral en la cual no tenemos todos representación política, con lo cual más grave aún la situación. En definitiva, estamos legislando para algo que quizás nunca entre en vigencia o para que cuando a algún gobierno se le ocurra, le ponga la fecha que quiera, tal como quieren hacer ahora, cambiando la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Esto es a todas luces una falta de respeto a la institucionalidad de nuestro país y a los ciudadanos, pues además no estamos jugando con leyes menores, sino, vuelvo a decir, con temas trascendentes, con códigos. No estamos hablando de leyes chiquitas, ¿no? y acotadas a una cuestión menor o simple. Por otro lado, la cuestión de que no se modifica la ley del Ministerio Público Fiscal ni la ley orgánica del Poder Judicial. Al no estar definida la forma ni el tiempo de entrada en vigencia de este código, quiero centrarme en otra enorme carencia que se produce con la sanción del mismo sin tener una reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal que garantice la transparencia, la independencia, la selección por idoneidad, la libertad para investigar de los fiscales. Una transformación de sistema como la que debería producirse requiere adecuaciones de todas las estructuras del sistema jurídico involucradas en la persecución del delito penal, que es un poco también lo que decía
el senador Berna de capacitaciones, concientización, sensibilización, un trayecto, un tramo de trabajo para que esto, digamos, realmente se haga carne. En este caso en particular debería, en primer lugar, estudiar el estado actual de los recursos humanos y técnicos del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia Penal para poder recién ahí establecer los cambios que se necesiten en forma eficiente. Seguramente los nuevos cambios requieran más personal y recursos del Ministerio Público Fiscal, pero paralelamente dejará más funcionarios judiciales disponibles a ser distribuidos de acuerdo a sus competencias. Este proyecto no contempla ninguna de estas situaciones. Un cambio sustancial como el que se pretende llevar adelante requiere fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal del poder político de turno, cosa que vemos que va en sentido contrario. No solo actúa favorablemente al poder político, sino que va a nombrar una dotación de nuevos fiscales para fortalecer su dependencia. Quinto punto, no dota a los fiscales de las herramientas necesarias. Sin lugar a dudas, abandonar el sistema inquisitivo por un sistema de corte acusatorio es un enorme progreso, lo dijimos al comienzo, y todos estábamos en un consenso de acuerdo en esta cuestión, que debería poner en manos de los fiscales la posibilidad de instar y disponer de la acción y darles a los jueces el rol exclusivamente de juzgar. Sin embargo, aquí también nos quedamos a medias tintas, porque este proyecto hace intervenir a los jueces en muchas decisiones que podrían estar en manos de los fiscales, pero a su vez la discusión de este código era una excelente oportunidad para darles a los fiscales herramientas contundentes y claras y transparentes para la lucha contra los delitos federales, que son, por su propia naturaleza, complejos y requieren investigaciones muy profundas y exhaustivas, con lo cual los recursos pasan a ser un tema trascendente, prioritario. Pero la redacción del código se realizó pensando más en los delitos ordinarios, que justamente como senadora de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, vuelvo a decir, no podemos aceptar, diseñando una herramienta que será insuficiente para abordar de manera integral los delitos como corrupción, trata de personas y narcotráfico. Ejecución de pena y servicio penitenciario, que también había nombrado. Este proyecto ignora por completo la última parte de todo proceso penal, que es la ejecución de pena. ¿Qué pasa una vez que el delincuente es condenado? Es allí donde se producen una gran cantidad de arbitrariedades, tanto de gente que sale antes de cumplir la condena, como lo que pasa dentro de las cárceles, que terminan siendo escuelas de delito y no de resocialización. No podemos abordar el problema de fondo si nos olvidamos también de este aspecto fundamental. Esto lo hemos conversado incluso con jueces y con especialistas en temas penitenciarios que nos dicen, bueno, el Código Procesal Penal obviamente es un avance en el sentido que se está tratando de pase del sistema inquisitivo acusatorio, pero esto va a tener consecuencias desde el punto de vista del sistema penitenciario que, digamos, no se están tratando y que van a ser realmente un problema anexo y adicional. Y por último, o digamos entre las últimas cuestiones, este tema de que avasalla la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero dejar claro que no podemos avalar, obviamente, un proyecto de ley que sigue encuadrando en el mismo código los delitos federales que competen a la Nación y los delitos penales ordinarios que corresponden a las jurisdicciones, lo dijo la senadora Negrino Alonso. Un senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede pasar por alto que este proyecto, así como está planteado, violenta lo previsto de manera expresa por el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la sanción del Código Procesal Penal de la Nación involucra nada menos que la restricción de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En el proceso de transferencia de facultades del Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad, previsto en el artículo 129 de la Constitución Nacional, se permite la subsistencia de funciones y órganos que continúan a cargo del Gobierno Nacional, pero con la necesaria progresividad y gradualidad en las transferencias, tal como lo establece la Ley 24.588, conocida como Ley Cafiero. Lo que resulta inconcebible es que se dicte un código nuevo en una materia tan importante como la procesal penal, ignorando por completo un mandato constitucional que tiene 20 años. Por esto, lo que los habitantes y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires precisamos es que la Nación cumpla con esa deuda pendiente de transferencia de manera definitiva e integral a la ciudad de la justicia ordinaria con su respectivo presupuesto, con sus recursos, lo cual incluye los delitos penales de su competencia en virtud del mandato constitucional, como se dijera, desde 1994.
Mucho más aún cuando la materia penal es claramente una competencia de las jurisdicciones locales. Por ello, este proyecto que estamos discutiendo debería tratarse de un código de procedimiento federal que abordara exclusivamente la persecución de los delitos federales. La ciudad debe poseer igualdad de derechos con respecto a la administración de la justicia, tal como lo establece la Constitución Nacional para las provincias. Y por su parte, el resto de las provincias y también la Ciudad de Buenos Aires necesitamos que este Congreso Nacional elabore un código pensando exclusivamente en la problemática compleja de los delitos federales, ya que aún si no se concretara la transferencia en este mismo acto de la sanción del código, en nada obsta que se aplicara para los delitos ordinarios cometidos en la ciudad el Código Procesal Penal que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya tiene y que es un código que realmente incluso ha sido, citado en el mensaje del Poder Ejecutivo. El Código de la Ciudad de Buenos Aires ha instaurado desde sus inicios un sistema acusatorio con amplias facultades en manos de los fiscales, con preeminencia de la oralidad en el proceso, que otorga espacios de participación a la víctima directa del delito y contemplativo de la doctrina y jurisprudencia vigente en los más altos tribunales nacionales e internacionales. En síntesis, el Congreso debe legislar solo para los delitos federales. Lo que hoy se está haciendo aquí es violar el artículo 129 de la Constitución Nacional y avasallar una vez más la autonomía de Ciudad de Buenos Aires. Para hacerlo corto, este tema ya lo nombré, digamos, el tema de que definitivamente una materia como la que estamos tomando y como la que estamos tratando, que es la de los procedimientos penales, debería tener un debate otra vez, digamos, como los temas que hemos tratado en los últimos tiempos, la ley de hidrocarburos, temas que realmente requieren de un debate que por lo menos tenga un poco más de tiempo y mayor de participación. Eso lo quiero dejar también señalado. En una nota que se publicó estos días en el diario La Nación, Roberto Gargarella, que es un reconocido constitucionalista, dice que existe un debate de ficción en el Congreso, resaltando que la aprobación de leyes clave, sin dar lugar a los aportes de la oposición y de especialistas externos, viola la letra de la Constitución y debilita la legitimidad democrática de las normas. Así que, en definitiva, por estas cuestiones, fundamentalmente hago hincapié en la que tiene que ver con que, una vez más, vemos una materia trascendente, estratégica, que afecta a generaciones actuales y futuras, que debe ser tratada con una hondura y con una profundidad importante, la vemos tratada o considerada de un modo que sea paraguas para objetivos que son mucho más mezquinos, mucho más chiquitos, que tienen que ver con la política de un sector de la política argentina o del espacio de la política argentina, representación, y no con la totalidad. Creo que definitivamente estas son las cosas que tenemos que evitar y por esta cuestión es que no vamos a acompañar el proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, senadora Michetti. Senador Giustiniani tiene la palabra. Sí. ¿Le puede dar el micrófono? Sí, sí. Del recinto. ¿Para arriba o para abajo? No, estamos muertos de frío. Muy bien. Gracias. Senador Giustiniani, entonces. Gracias, presidente. Como lo hiciera nuestro miembro informante, el senador Juez y el senador Linares, adelantamos nuestro no acompañamiento al proyecto de ley en tratamiento del Código Procesal Penal. Ellos dieron las argumentaciones políticas y técnicas concretas respecto al análisis que hemos realizado de este código. Yo voy a hacer algunas consideraciones previas. En realidad me sorprendió la presidenta de la Nación cuando hace menos de 30 días por televisión anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de Código Procesal Penal. En realidad no me sorprendió tanto el tema como se dijo acá, hacía tiempo que se venía trabajando con el presidente, el senador Guastavino, con los proyectos que se habían presentado respecto a la necesidad de un nuevo Código Procesal Penal. Sí me sorprendió el énfasis que puso la presidenta instalando dos temas mediáticamente en esa presentación, que a partir de ahí fueron lo que ocupó el debate público en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación,
a favor y en contra del gobierno, respecto a la cuestión de la conmoción social y al tema de la expulsión de los extranjeros. Me sorprendió porque que la Presidenta de la Nación, digamos, que siempre defiende su pertenencia a un gobierno nacional y popular, instalara de la manera que hizo esos dos temas. Yo sé que al kirchnerismo en general le molesta que lo corran por izquierda, pero evidentemente acá había molestado mucho que lo habían corrido por derecha con el debate del Código Penal y evidentemente lo que se dijo elegantemente, que se pasó al debate de las universidades y demás, fue patear a la tribuna el debate del Código Penal que había sido trabajado por una comisión donde todos los partidos habíamos puesto representación en esa comisión y lo que produjo en la sociedad ese debate, lamentablemente, hizo que todo se corriera a la derecha de la margen del televisor. Lamentable. Lamentable porque sabemos, se hicieron encuestas en esos días de los distintos medios de comunicación. Expulsión de extranjeros, 98% está de acuerdo, que se los echen, pum. Sabemos todo ese debate nosotros. Cuando se da de manera demagógica, cuando no se da de manera seria, responsable y cuando en temas de esta naturaleza se borra con el codo lo que se escribió con la mano, lamentablemente. Se dio marcha atrás con la conmoción social, claro, cuando se planteó, y los especialistas, pero además con todo lo grosero que significaba tomar un instituto del fascismo y de la dictadura militar de Videla, que era la conmoción social. Por suerte se cambió y saludamos que se haya cambiado. Pero me parece que es como que este debate empezó mal y lamentablemente el 35, que es el del secretario de Seguridad, el artículo, quedó. Ese quedó. No alcanzó la contundencia que se dieron en el tema de la conmoción social con lo que se dio en el artículo 35. Estuvo el CELS, el doctor Pablo Seriani, donde con contundencia yo pido que se incorpore a mi exposición el documento que presentó el doctor Pablo Seriani, donde dijo la suma gravedad que tenía el artículo 35 y donde habló de 10 puntos y le pido permiso para leer los 10 puntos. Primero, la inconstitucionalidad, debido a la afectación de derechos, garantías y principios protegidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos de igual jerarquía. Segundo, falta de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Tercero, contradicción con los principios del proyecto de Código Procesal Penal. Cuarto, reforma de una ley de fondo a través de un código de forma, porque a pesar de los grandes esfuerzos, con la solvencia que nos tiene acostumbrado el senador Urtubey, de ninguna manera pueden fundamentar esto que es una contradicción. Quinto, desigualdad jurisdiccional de una política federal. Sexto, desnaturalización y ampliación regresiva del instituto de la suspensión del proceso a prueba. 7, ineficacia y efectos contraproducentes en materia de política criminal, desprotección de las víctimas. 8, estigmatización de la población migrante, de eso hablaba al principio, en la presentación ese día por televisión. 9, criminalización de la migración irregular y uso del derecho penal para el control migratorio. Y 10, regresividad de una política migratoria modelo a nivel mundial. Este es el documento, cada uno de estos 10 puntos está desarrollado y pido que se incorpore a mi exposición. Por eso, me parece que el debate empezó mal. Yo reconozco el trabajo de la comisión, reconozco el esfuerzo
que hizo el presidente en cuanto a la participación de los especialistas en el debate, las modificaciones, las 42 modificaciones. Ahora, acá me quiero detener un poco porque a mí me parece que este es un tema central metodológico no menor. La presidenta lo anunció esto, creo que el 19 de octubre, 19 de octubre. O sea que no pasaron 30 días y estamos hoy votando un Código Procesal Penal. O sea, este código, porque otros proyectos se venían discutiendo, pero este código que nos envió el Poder Ejecutivo, en menos de 30 días, tuvimos que estudiarlo, analizarlo, discutirlo, escuchar a los especialistas. En el medio entró la Ley de Telecomunicaciones, que vamos a votar la semana que viene, y este tema metodológico no es menor, porque, en primer lugar, presidente, no se puede un tema de esta naturaleza poder abordarlo en 30 días. En segundo lugar, la semana pasada, cosa que se repitió hoy con la Ley de Telecomunicaciones, cuando se firmó el dictamen, no conocíamos la oposición lo que se firmaba. Nos informaron en ese momento las 42 modificaciones y pase a la firma. Hoy pasó con la Ley de Telecomunicaciones. Nos informaron in voce de las modificaciones y pase a la firma. Sabemos que estuvo el jefe de gabinete ayer acá con el bloque oficialista, me parece perfecto. Ahora, evidentemente, hay ya un desinterés, y esto es lo central que quiero plantear, hay un desinterés, porque quienes llevamos muchos años de legislador, sabemos que cuando se está trabajando una ley, siempre existe, aunque tenga la mayoría los votos necesarios, de tratar que la ley salga con el máximo apoyo posible. Yo creo que hay un desinterés del oficialismo de que la mayoría, la oposición lo acompañe con los votos. Lo que vimos con el Código Civil fue exactamente lo mismo. Me parece que hay un desinterés de acompañamiento y más, hasta daría la impresión de que a veces para trazar la raya de ustedes y nosotros se busca llevarnos a que la oposición no tenga más alternativa que votar en contra. Porque cuando uno analiza técnicamente el proyecto que está en tratamiento, uno dice, pero ¿cómo no pudimos haber llegado a un acuerdo? Si todos estamos de acuerdo en el acusatorio, si en nuestras provincias se aplica el acusatorio, no es la revolución judicial, todos queremos un servicio de justicia más transparente, más rápido para la gente, es lo que reclama la sociedad. La sociedad, sabemos que con esta ley no cambia del día a la noche, pero sabemos que es un sentido correcto el acusatorio. Entonces, ¿por qué la responsabilidad que la tienen ustedes, porque son la mayoría, no la aplican en este sentido? Yo creo que no les interesa. No les interesa. No les interesa, tienen los votos, bajan los votos, es legal, pero esta práctica, yo llamo la atención, que en los últimos tiempos se está acelerando y esto no pasó siempre. Entonces, nosotros desde la oposición queremos plantear esto porque me parece que es un tema fundamental. El tema del método, el tema de los modos. Yo en este sentido quiero también abonar más con una experiencia personal. De los años que llevo de legislador siempre me resistí a ir a la justicia. Me pareció siempre que no era la función del legislador ir a la justicia. Hacer política, recorrer mi provincia, representar a la gente que tenemos que representar, para eso nos ha votado, presentar leyes
que vayan en una dirección de los proyectos, de las ideas. Ahora, el caso de YPF con Chevron y el caso de YPF me violenta personalmente en estos aspectos metodológicos que estamos hablando. Resulta que todo el debate que dimos de YPF, en la recuperación de YPF, en la mayoría de las acciones, que significó una ley fundamental para el país, para la nación argentina, cuando pido por nota al señor Galuccio una copia del acuerdo de YPF con Chevron, me contesta que YPF es una empresa privada. YPF es una empresa privada. O sea que nos toman el pelo. O sea que el debate que se dio de la empresa estatal que vemos en la propaganda de la televisión, en el Fútbol para Todos, donde la bandera argentina, la recuperación energética de la República Argentina, no era así, no era así. Resulta que la ley que votamos, YPF, es una empresa privada. Entonces me parece que ni nadie se puede creer tan astuto, ni nadie puede pensar que es tan tonto. Me parece que acá estamos en una cuestión que es violar las reglas de juego. Porque la única regla de juego que evidentemente está presente es la de la mayoría. Tengo los votos, los bajo, listo. Pero no convencen. Pero no convencen. Y me parece que estamos en ese problema hoy. Quizás sea el del 40 y el 60. Bueno, está bien. Está bien. El 40 y el 60, tengo el 40, hago las cosas, ya los politólogos preguntan, gano en primera vuelta con el 40, no me preocupa que el 60, porque en definitiva cada una de estas cosas me parece fundamental llevar una clarificación a la sociedad y hubiera sido muy bueno que esta noche en este recinto todos pudiéramos haber votado un Código Procesal Penal y llevar todos un mismo mensaje a la sociedad, que este es un camino que hoy se inicia para tener una justicia más rápida, una justicia más transparente, una verdadera justicia donde las víctimas tengan participación, donde tengamos un sistema oral. Me pide el senador Solanas una interrupción. Dale. Senador Solanas. Muchas gracias. Yo voy a agregar a lo que viene diciendo acá mi compañero, el senador Giustiniani, que lo más sorprendente de esta reforma, que por supuesto, al acabar con el anacronismo de la figura del juez de instrucción y el sistema inquisitorial, es un paso, por supuesto, avanzado. Pero el corazón de esta ley, el corazón de nuestro cuestionamiento, está en algo que ya fue señalado seguramente en alguno de los discursos anteriores. Es el párrafo final del artículo 5. Al marcarla como excepcionalidad, poder abrir la condena de un victimario y no la de la víctima. La verdad es curioso esto, pero no es curioso porque esta es una tradición ya argentina de que en las épocas de cambio o en los prolegómenos de un cambio gubernamental, la principal preocupación del oficialismo viene siendo cómo cuidarse las espaldas y cómo garantizar el pacto de impunidad de los delitos cometidos en la función pública contra el patrimonio. Yo creo que una pieza excepcional fue aquella, un dato excepcional, aquella aceptación de los pliegos de un reciente senador electo en el 2005, los pliegos del senador Carlos Menem, que hoy lo vimos seguramente para asegurar el número, fueron aceptados a pesar de que llevaba en su mochila seguramente 10 a 12 causas penales en curso. Quien le aceptó los pliegos
fue la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este cuerpo, la ex senadora Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que con esta modificación y con este final del artículo número 5, lo que se está garantizando de vuelta es esta comedia o esta tragedia que se repite en cada fin de ciclo, que es garantizar la transversal de mafiosidad que hoy atraviesa todas las instituciones públicas y también con complicidad de los sectores privados, por supuesto. Y este es un daño notorio para la República Argentina. La verdad, lo que nos debe preocupar, por supuesto, cómo asegurar la independencia del Poder Judicial frente al poder reinante, el oficialismo y los poderes económicos. Nosotros hace pocos días presentamos en una audiencia pública acá en esta casa, con la presencia del ex senador Salvador María Lozada, con el ex fiscal de investigaciones administrativas, don Manuel Garrido, varios senadores, acá mis colegas, don Julio Piumato, presentamos el proyecto de reforma del Ministerio Público para asegurar realmente la independencia del Ministerio Público, con un procurador que no dure más de 6 años y que sea elegido por una terna, con fiscales que sean elegidos también por terna, que haya concursos donde participe también el Colegio de Abogados y la Federación de Abogados de la República Argentina, que haya evaluación del trabajo de los fiscales todos los años. En fin, cómo asegurar realmente esa independencia en un país tan saqueado como la Argentina, con una carterización de las licitaciones que realmente es un modelo de mafiosidad. Es imprescindible asegurar una fiscalía, un ministerio público verdaderamente independiente y, por supuesto, voy a recordar que es imprescindible la ley de imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra el patrimonio público. Nosotros fuimos los primeros en presentar un proyecto en diciembre del 2012. Es decir, es notable que toda esta reforma se realiza antes de haber discutido muy bien la reforma del Ministerio Público. Nada más, hacer cierre.